Bienvenidos a la capacitación de hoy. El tema que vamos a tratar es condiciones y actos inseguros o subestándares en los ambientes de trabajo de la salud. Mi nombre es Cristina Licas, soy ingeniera de higiene y seguridad industrial. La capacitación de ahora la vamos a dividir en tres partes. La primera es definir los conceptos sobre actos y condiciones subestándares. Luego, la segunda parte es reconocer estos actos y condiciones subestándares en situaciones reales del hospital. Y la tercera parte es conocer las medidas de prevención de estos actos y condiciones subestándares. Vamos a empezar con el concepto de actos y condiciones subestándares e inseguros, ¿no? Hay una diferencia en ambos conceptos, ¿no? Se menciona actos y condiciones subestándares cuando hay un estándar con el cual comparar. O sea, si hay un desvío, se llama condición o acto subestándar, o sea, debajo del estándar. Pero cuando no se tiene estándares definidos, igual se identifican estos actos y condiciones, se llaman inseguros, actos y condiciones inseguros. Dado que en la entidad o lugar donde estemos de repente no hay estándares con el cual comparar, pero por definición general sí sabemos que son actos y condiciones inseguros. Entonces, por esta capacitación no vamos a tener ese problema y a partir de ahora le vamos a llamar actos y condiciones subestándares. Entonces, estos actos y condiciones subestándares tienen una definición. Esta definición que vemos aquí es propia de nuestra normativa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que nos dice, un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Como su nombre lo dice, es un acto, una acción hecha por el personal, por el trabajador, ¿no? Mientras que una condición subestándar es toda acción en el entorno, es toda condición en el entorno de trabajo que pueda causar un accidente. O sea, es propia de las instalaciones, de los equipos con los que trabaja el personal, condiciones que no dependen de la acción del trabajador. Esas son condiciones subestándares, ¿no? Ambas, actos y condiciones subestándares, se les conoce como causas inmediatas. ¿Causas inmediatas de qué? De un accidente de trabajo. Entonces, este tema de actos y condiciones subestándares está muy relacionado con la generación de eventos como los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, es bueno tener esto en claro, ¿no? Actos y condiciones subestándares son las causas inmediatas por las que se puede generar un accidente de trabajo. Bien, sabiendo que los actos y condiciones subestándares son causas inmediatas, como vimos en el slide anterior, estos actos y condiciones se generan por una causa básica, ¿no? ¿Cuáles son estas causas básicas? Los factores personales y los factores de trabajo. Entonces, cuando nosotros en nuestros servicios o en nuestro ambiente de trabajo identificamos una condición subestándar, hay que tener muy en claro que esa, si bien es cierto, es la causa inmediata, lo latente, lo palpable, visible que vemos, siempre hay una causa básica de por qué se ha manifestado esa condición subestándar, que en muchos casos va a ser una causa básica que es el factor de trabajo, sobre todo, ¿no? Entonces, recapitulando, los actos y condiciones subestándar son causas inmediatas, pero estas se generan por unas causas básicas, que son los factores personales y los factores de trabajo. Por ejemplo, un factor personal son aquellos referidos a limitaciones en experiencia, fobias o tensiones presentes en el trabajador, ¿no? Si el trabajador a veces comete un acto inseguro subestándar, puede estar relacionado a un factor personal, una fobia, una experiencia, una tensión, una condición de salud propia del trabajador. Y si observamos una condición subestándar, está relacionada a una causa básica muchas veces de factor de trabajo, ¿no? Referidos a la organización de trabajo, métodos, falta de mantenimiento, maquinarias obsoletas, no hay un liderazgo en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo, falta de estándares propios de las actividades que se realizan, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora con los ejemplos. Ahora ya sabiendo el concepto de qué son actos y condiciones subestándares,
¿cómo se identifican estos actos y condiciones subestándares, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Poder identificarlos para poder hacer medidas correctivas y luego hacer prevención, ¿no? Y evitar que esto se genere. Entonces, para poder identificar actos y condiciones, la herramienta de gestión más apropiada y usada es las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo es la verificación, como dice la normativa, ahorita vamos a ver el concepto tal cual dice la norma peruana, es la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en los dispositivos legales, en las disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ven, es justamente una observación directa donde se observan condiciones, ¿no? Entonces, es muy aceptado, muy adecuado que identificamos estos actos y condiciones a través de las inspecciones de SST, por ejemplo. Dado que cuando hacemos una inspección de SST va a generarse un hallazgo fotográfico, ¿verdad? Una evidencia visual que se puede entender que es un acto y que es una condición subestándar, y eso se tiene que contrarrestar con el cumplimiento legal de existir, ¿no? En la normativa peruana. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Entender que es un acto, una condición para poder reconocerlos en nuestros servicios y contrastar con el estándar que aplique, ¿no? Ahora con los ejemplos vamos a entender un poco más esta parte, pero que quede claro esto, ¿no? ¿Con qué herramienta de gestión o cómo puedo identificar actos y condiciones estándares? Uno principal es con las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Bien, para la identificación de estos actos y condiciones subestándares las vamos a relacionar con los riesgos a los cuales conllevan, ¿no? Como sabemos, los tipos de peligros o riesgos nosotros los clasificamos en locativo, mecánico, eléctrico, físicos, químicos, biológicos, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de enmarcar así las condiciones y actos que encontremos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los actos y condiciones de tipo locativo, que son los más frecuentes. Sobre todo cuando hablamos de locativo, más vamos a encontrar condiciones subestándares, ¿no? Entonces acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de acá, ¿no? Este es un área de centro quirúrgico, ¿no? Tienen puertas donde ingresan y salen las camillas, ¿no? Los coches de traslado, etcétera. Bien, entonces vemos en esta imagen esta puerta que es madera, ven una coloración diferente porque esta puerta está con el marco deteriorado y hace que muchas veces ya se ha caído, ¿no? Por simplemente el empuje con una camilla o un movimiento un poco brusco y ya hace que este marco se caiga. Entonces, eso es una condición subestándar. Entonces, lo podemos enmarcar como de tipo locativo y podemos describirla como puerta con marco deteriorado propenso a caída, ¿no? Eso es un ejemplo locativo. Otro que es muy común son los pisos en mal estado, ¿no? Todo con desniveles, hendiduras, es otro tipo de condición subestándar locativo, ¿no? Una rejilla, por ejemplo, que está obstruida, que es de drenaje y está obstruida, genera pisos mojados, ¿no? Entonces es una condición subestándar, ¿no? Pisos mojados por rejillas con drenajes obstruidos, ¿no? Otra condición subestándar de tipo locativo es, por ejemplo, estas sillas que están deterioradas, ¿no? Evidentemente genera un riesgo, ¿no? Entonces son sillas con estado de deterioro, ¿no? Es una condición subestándar de tipo locativo. Luego podemos tener mamparas de vidrios sin láminas de seguridad o sí, que no son templadas, ¿no? Entonces estas, por ejemplo, pueden ante un golpe o un sismo sobre todo, puedan reventar, ¿no? Entonces hay estándares que ya te dicen que tienen que ser templadas. Entonces una condición subestándares, mamparas de vidrio sin láminas de seguridad o no templadas, ¿no? Entonces son ejemplos básicos esto porque en realidad hay sin fin de ejemplos de condiciones subestándares de tipo locativo, pero son ejemplos para que ustedes entiendan, ¿no? Locativo es todo aquello que es parte de la infraestructura, ¿no? El piso, las puertas, las sillas, las mamparas, ¿no? No depende del trabajador, es parte de la infraestructura o los equipos con los cuales trabajamos. El otro tipo serían las condiciones de tipo mecánico,
¿no? ¿Qué le decimos mecánico? Aquello donde hay movimiento, ¿no? Se puede generar movimiento, atrapamientos, por ejemplo, unas camas de pacientes con ruedas desgastadas o ejes deteriorados o llantas rígidas o los frenos inoperativos puede generar es una condición subestándar de tipo mecánico, ¿no? Que puede generar diferentes tipos de accidentes. Después podemos tener aquí esta silla que es para traslado de pacientes, de uso de pacientes, pero se usa para trasladar insumos, por ejemplo. Entonces, en este caso es una condición subestándar porque para este ejemplo es que no se cuenta con un coche para traslado adecuado de insumos y se está usando una silla de pacientes, ¿no? Y esta es la otra cara, ¿no? Es cuando sí se tiene el coche para traslado de insumos pequeños, por ejemplo, pero no cuenta con agarre fácil, las llantas son muy pequeñas, la estructura es inestable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay dos acá ejemplos, ¿no? Que no se cuenta con el equipo, que también es una condición subestándar, y otras que se cuenta con el equipo, pero no es el más adecuado, ¿no? Y esta de aquí, por ejemplo, es una camilla de un área de hospitalización, o no, de UCI, y por ejemplo, de la estructura de la camilla, los soportes están deteriorados y faltantes, y ya han usado una jeringa o el cuerpo de la jeringa para las uniones. Entonces, esto evidentemente es una condición subestándar. En el uso de estas camas que se cambian de nivel para el confort del paciente puede generar atrapamientos, caídas, etc. Pero para este ejemplo es de tipo mecánico porque hay un movimiento, ¿no? Son justamente las zonas de eje, ¿no? En este siguiente grupo tenemos a las condiciones subestándares de tipo eléctrico. Aquí podemos encontrar situaciones muy repetitivas como esto, ¿no? El uso de extensiones múltiples de madera y sobrecargadas, ¿no? Primero que no deben estar sobrecargadas. Esto aplica tanto a áreas asistenciales como administrativas que también a veces usan extensiones múltiples y le ponen aquí adaptadores y cargan muchos equipos, ¿no? Eso está mal. Y también es el uso. Una extensión múltiple por definición es para uso temporal y puntual, pero si las tienen en el área para uso permanente, entonces eso está mal porque su función es de uso temporal, ¿no? Y esto puede generar riesgo eléctrico por el sobrecalentamiento de los cables, puede haber generación de calor y posible incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un equipo de calentador, ¿no? Hoy se nota claramente que el cable está desgastado y le han puesto cintas aislantes. Entonces, cables eléctricos deteriorados, aislante deficiente. Entonces, esta situación, por ejemplo, es una condición subestándar de riesgo eléctrico porque puede haber un contacto indirecto eléctrico mientras hacen la manipulación de este equipo, por ejemplo. Aquí podemos ver un tablero eléctrico de seguridad, tablero sin señalización, sin leyenda, ¿no? Los tableros eléctricos cuando están cerrados en la parte externa deben tener un pictograma de riesgo eléctrico, pero en la parte interna es necesario que tengan una leyenda de, por ejemplo, este circuito a qué áreas pertenece, etcétera, porque en casos de emergencia a veces se tiene que desactivar y tienen que saber qué circuitos son, ¿no? Bueno, eso no aplica a todo el personal, no deberíamos manipular tableros, pero es un estándar que debería cumplirse. Luego tenemos de tipo de los equipos. Los equipos también que tengan, pueden ser biomédicos o de otro tipo, pero que tengan fallas de operación, también pueden generar riesgo eléctrico por descargas, ¿no? O sea, no están operando correctamente y genera un riesgo eléctrico, ¿no? Y también tenemos tomacorrientes, como ven aquí, con señales de signos de recalentamiento, o sea que ha habido aquí como una especie de área quemada, ¿no? Entonces, cuando vean eso, también es una condición subestándar que la podemos categorizar dentro de la parte eléctrica. Bueno, en este grupo tenemos actos y condiciones subestándares de tipo biológico. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de ventilación mecánico inoperativo con fallas, ¿no? Esto se encuentra en el techo, por ejemplo. ¿Por qué lo colocamos dentro del grupo de biológicos? Porque los sistemas de ventilación nos ayudan a que haya recambios de aire y que no haga acumulación de patógenos aéreos en el ambiente, ¿no? Que están muy relacionados con el riesgo biológico.
Luego también tenemos los sistemas de aclimatación, aire acondicionado, más conocidos, ¿no? Inoperativos. ¿Por qué se colocan dentro de biológico? Porque el sistema de aclimatación ayuda a que se encuentren las áreas con ciertos niveles de temperatura, también ayuda a la humedad relativa de los ambientes de trabajo. Entonces, las bacterias, como sabemos, tienen unos rangos de temperatura y humedad relativa en los cuales se pueden proliferar más, ¿no? El otro tipo ya es como acto, que es el no uso o mal uso de equipos de protección personal de bioseguridad, por ejemplo, las mascarillas, los lentes, guantes, etc. Entonces, el no usarlo, los EPPs ya es un acto subestándar, ¿no? Uno muy recurrente también es recapuchar las agujas bien contaminadas, ¿no? Que es un acto subestándar que genera muchos accidentes punzocortantes. Entonces, eso también es algo que debemos evitar. Dentro del grupo de actos y condiciones subestándares de tipo químico tenemos, por ejemplo, aquí, este es un área de anatomía patológica donde se manipulan piezas anatómicas inmersas en formol, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí como condición podemos tener campanas de extracción química inoperativa, ¿no? Entonces, si esas campanas están inoperativas, es una condición subestándar, ¿no? El uso de PP no adecuado para la tarea, porque están usando, por ejemplo, mascarilla quirúrgica que no protege contra nada, contra el formaldehído, por ejemplo, que está en este ambiente de trabajo, ¿no? Esto es de riesgo químico. Luego también tenemos un área de taller. Por ejemplo, aquí tenemos envases de productos químicos no rotulados, no cuentan con las fichas de datos de seguridad del producto. Entonces vemos, esto es una especie de pintura o thinner, y acá ya está pintando, no está rotulado, en realidad no es el envase adecuado tampoco, y como acto de uso de PP no adecuado, porque es una mascarilla quirúrgica y en realidad ni siquiera la está usando, ¿no? Entonces aquí tenemos de ambos, como condición y como acto, ¿no? Otra condición subestándar de tipo químico, por ejemplo, son tuberías recubiertas con asbesto. En este caso, en este ejemplo, son tuberías, pero también hay calaminas antiguas con asbesto en áreas todavía usadas para trabajo, o sea, con personal ahí. Entonces, sabemos nosotros por normativa ya hace años, el asbesto es cancerígeno y está totalmente prohibido, ¿no? Pero es una condición subestándar si es que permanece así. Luego también tenemos dentro del grupo químico, por ejemplo, salas de operaciones que no cuentan con sistemas de evacuación de gases anestésicos, en el caso que se usen gases anestésicos en esa sala de operación. También está dentro del rubro químico, pero como condición subestándar, ¿no? Porque no cuentan con un sistema de evacuación de gases anestésicos. Esos son ejemplos básicos de condiciones subestándar o actos subestándares dentro del rubro químico. Ahora vamos a ver la prevención de estos actos y condiciones subestándares. Como ya hemos mencionado, los actos y condiciones subestándares son causas inmediatas de accidentes de trabajo, pero no son la causa raíz. Para poder eliminarlos, minimizarlos, tenemos que encontrar las causas raíz, que son los factores de trabajo, factor personal, pero sobre todo factores de trabajo en la mayoría de las veces. Y para lograr eso, tenemos que usar la jerarquía de controles y enfocarnos en esta situación objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los controles deben ser los que generen una mayor eficacia en minimizar el riesgo, que son los controles de ingeniería. Si se puede eliminar o sustituir, mejor, ¿no? Pero en la mayoría de los casos con los controles de ingeniería, ¿no? Y a la par con los controles administrativos, que son procedimientos, capacitaciones y el uso de PPs, ¿no? Entonces, esa es la idea con la que podemos abordar estas condiciones subestándares para minimizarlas, ¿no? Para los actos y condiciones de tipo biológico, tenemos estas medidas de prevención, ¿no? Las básicas, que son las normas de higiene personal, lavado de manos antes y después de procedimientos, retirarse anillos, joyas, cubrir cortes y heridas, ¿no? Cubrir lesiones cutáneas, la vacunación de todo el personal sanitario y el uso de los equipos de protección personal de acuerdo a los niveles de procedimientos de bioseguridad que se manejen, ¿no? Esto es para evitar el contacto con fluidos, sangre, también evitar en la medida posible los siguientes punzocortantes. Siguiendo con las medidas de prevención de tipo biológico, tenemos el manejo de sujetos punzocortantes, ¿no? Cumplir con los protocolos de bioseguridad, eliminar en contenedores rígidos de seguridad, no dejar en cualquier lugar ubicado para posterior segregación, ¿no? Y comprobar que no se encuentre en la ropa para lavandería, ¿no? O sea, hacer una adecuada disposición final, ¿no? La eliminación adecuada de los residuos también, ¿no? Preferentemente utilizar material de un solo uso, descartable, ¿no? Para evitar el reprocesamiento, la señalización también del
de las muestras, el aislamiento adecuado de los pacientes y el uso de uniforme del servicio, ¿no? Para controles adicionales en lo que es de tipo biológico son los diseños de seguridad de los dispositivos que usamos, ¿no? Para las prácticas de trabajo, ¿no? Eliminando o reduciendo la exposición a accidentes punzocortantes, ¿no? Que es la idea, ¿no? Para eso ya se sabe que hay agujas con dispositivos de seguridad, hay dispositivos y cortadores de almacenamiento de agujas, hay conectores para válvula de acceso sin aguja y de repente hay aquí muchos dispositivos de seguridad adicionales para la toma de glucosa, también tomas de muestra, con sistemas al vacío, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que se pueda hacer eso, ¿no? Si se puede aplicar operativamente dispositivos de seguridad en los objetos punzocortantes, la idea es que paulatinamente se vaya implementando, porque hay estadísticas de que esto disminuye bastante los accidentes punzocortantes, ¿no? Entonces ese sería un paso a implementar en el de salud, ¿no? Bueno, siguiendo con las medidas de prevención de las condiciones y actos subestándares, por ejemplo, las de tipo eléctrico, tenemos las instalaciones del establecimiento de salud deben tener cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica, ¿no? Tenemos normativa peruana específica para eso, ¿no? Los códigos nacional de electricidad, que te dicen, por ejemplo, cómo deben ser los tableros, debe haber sistemas de puesta a tierra, ¿no? Debe haber interruptores diferenciales, ¿no? Son cosas básicas que ayudan a la protección del trabajador, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, una posible descarga, si es que hay un sistema de puesta a tierra, no, el trabajador no va a sentirse afectado porque va a descargar a tierra, como su nombre lo dice. No, si hay otra situación de posible descarga eléctrica, pero tenemos interruptores diferenciales, por ejemplo, eso es exclusivamente para protección del trabajador. ¿no? No del equipo, porque la mayoría de instalaciones tienen los interruptores termomagnéticos, pero esos están diseñados para proteger el circuito, para proteger la máquina, mientras que el interruptor diferencial es para proteger al ser humano que lo opera, ¿no? Entonces, esas son cosas básicas que la normativa nuestra ya dice que debemos tener, ¿no? Otro que debemos tener acá para prevenir estas condiciones de tipo eléctrico son los mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos, ¿no? En realidad todos los equipos que funcionen con energía deben estar siempre con mantenimiento al día. Luego, medidas de prevención, pero de tipo mecánico, ¿no? Como habíamos visto los coches, camas de traslado, etcétera, donde haya movimiento. Entonces debe haber un mantenimiento preventivo de estos equipos de herramientas, tanto coches de traslado, las camillas, las sillas, etcétera. Hay muchos problemas con las camas, por ejemplo, de hospitalización, ¿no? Algunos pues no funcionan adecuadamente o las llantas están mal, los ejes, las barandas no funcionan bien, pueden generar atrapamiento, ¿no? Entonces, esto debe corregirse con los mantenimientos preventivos adecuados y también puedes ver el tiempo de vida útil de los equipos, ¿no? Que no deben sobrepasar los que indica la normativa propia de la salud, ¿no? Igual esto es darle seguimiento, ¿no? Y pues también otra medida de prevención para estos tipos de condiciones son las inspecciones técnicas de seguridad y salud en el trabajo en las instalaciones, ¿no? Como vimos, las inspecciones técnicas te permiten identificar estas condiciones y las puedes contrastar con las disposiciones legales que hay respecto a esta condición que hallamos, ¿no? Luego, medidas de prevención para condiciones y actos de tipo químico. Tenemos, por ejemplo, los sistemas de extracción localizada, ¿no? Campanas de extracción química, o porque de repente hay un gas o hay un vapor que es peligroso, deben estar correctamente operativos, ¿no? Cumpliendo con los estándares que para eso ya existen. El diseño del sistema de ventilación mecánica, ¿no? De repente hay un servicio que no necesita extracción localizada como tal, pero sí requiere sistema de ventilación del ambiente de trabajo. Eso también debe estar operativo y de acuerdo al diseño y a los estándares que se han previsto. Y todo esto acompañado de los usos de equipos de protección personal adecuados para el riesgo químico, ¿no? Si voy a usar formaldehído, pues la mascarilla quirúrgica no me va a ayudar, ¿no? Si voy a usar algún tipo de agente químico peligroso, no sé, óxido de etileno, etcétera, tantos agentes químicos que hay, tengo que usar el EPP adecuado para eso, ¿no? Y el otro grupo, que bueno, no hemos dado muchos ejemplos, porque son bastante conocidos, las condiciones de tipo físico. Por ejemplo, ahí tenemos
ambientes de trabajo con iluminación inadecuada, fluorescentes en mal estado, estos están dentro de lo que es rubro físico, iluminación, ruido, estrés térmico, etcétera, ¿no? Entonces, en las áreas asistenciales tenemos situaciones de ruido, por ejemplo, donde de repente se usa estos sopletes de aire comprimido para el secado de instrumental médico en las salas de desinfección de alto nivel, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos posibles condiciones subestándares. ¿Cómo podemos prevenirla? Bueno, otro tipo de condición de tipo físico también es la radiación ionizante, ¿no? En los ambientes que aplique, claro está, ¿no? Ahí también se tiene que cumplir la normativa técnica al respecto, ¿no? Y en lo que es ruido, por ejemplo, prevenir también con, hay ya ahora, por ejemplo, para lo que son los sopletes de aire comprimido, hay pistolas de aire comprimido más modernas que generan menor ruido a la hora de usarlas, ¿no? Entonces, una práctica adecuada sería poder hacer cambios de estas pistolas de aire por unas más actuales, ¿no? Que generen menor ruido. Y a la vez también usar los equipos de protección personal adecuados para áreas donde se genere ruido, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estas son las medidas de prevención generales que podemos tener para estas condiciones subestándar, ¿no? Siempre con el enfoque de que estos actos y condiciones subestándares son causas inmediatas, pero para poder abordarlas, eliminarlas, gestionarlas, tenemos que encontrar las causas básicas, que son los factores de trabajo y factores personales, ¿no?